Bienvenida, bienvenido a este podcast llamado ¿Y leíste las instrucciones?, donde estaremos conversando sobre salud desde una mirada integrativa en constante búsqueda de las causas que nos enferman y no solo de los síntomas. Soy Pablo Hernández, kinesiólogo y osteópata, y estoy feliz de verte por aquí. Hola, sea todo el mundo bienvenido a este espacio, a este podcast llamado ¿Ya leíste las instrucciones?, que tiene como objetivo hablar sobre salud integrativa con el afán de que podamos entender cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona el cuerpo y la mente y sus interacciones, para que podamos vivir una vida plena. Si nosotros entendemos cómo funcionan las cosas, probablemente vamos a entender también cómo funcionan mal las cosas y cómo se desarrollan las enfermedades y los síntomas que tiene la población. Y sabiendo eso, a su vez, vamos a entender también cómo poder ir resolviendo enfermedades o síntomas. O sea, si es que sabemos cómo funciona, sabemos la causa, podremos actuar desde un punto de vista más resolutivo e integrativo para que la población, para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida mejor, una calidad de vida mejor. ¿Ya? Así que estoy feliz de poder iniciar esta etapa, este podcast, al fin, y me costó mucho tomar la decisión de hacerlo, también de buscar el tiempo para hacerlo, pero me parece importante para mí poder dejar documentado todo esto que en el fondo hablo día a día con mis pacientes, con mis consultantes y con colegas que están en la misma línea. Y por lo mismo, este espacio, si bien van a haber algunos capítulos donde yo voy a estar hablando sobre varios temas, también van a haber invitados con profesionales afines, que son bastante interesantes sus miradas desde la alimentación, desde la salud mental, desde la actividad física, desde la medicina integrativa, desde la osteopatía, desde la psiconeuroinmunología, para ir ampliando, conversando, reflexionando, riéndonos también, pasarlo bien, pasar un rato agradable y aprender. Siempre es interesante cuando queremos abordar la salud nuestra. Así que estoy feliz de que estén acá, estoy muy agradecido de que estés escuchando y nada, vamos a empezar. Bueno, como esto es el primer capítulo, voy a hablar de algo que probablemente todos estemos viviendo. Y me refiero al confort evolutivo absoluto en el cual estamos viviendo, esta paradoja de la comodidad o de la ultracomodidad extrema evolutiva, ¿sí? Si bien nuestra evolución, desde que nos formamos como especie hasta el día de hoy, ha sido más de carencias que de comodidades. Antes, ¿no es cierto?, teníamos que cazar, recolectar, estábamos expuestos al frío, al calor, al hambre, a la sed, a los depredadores, a la construcción de elementos de la casa, de vivienda, la estimulación permanente de la creatividad para lograr sobrevivir. En el fondo vivíamos para sobrevivir y no para nada más que para eso. Llegó un momento de nuestra historia en donde, con todo el desarrollo del ser humano en sí, fuimos separándonos de la carencia, ¿verdad? Siempre buscando la comodidad, hasta llegar a estos días en donde prácticamente no existe ningún desafío evolutivo. Por eso digo que hay un confort evolutivo absoluto y pareciera ser que hemos logrado una meta evolutiva importante, ¿no es cierto? Tenemos alimento cuando queremos, tenemos, digo, como especie en general, ¿verdad? Nadie tiene que ir a cazar, o muy poca gente en el mundo tiene que ir a cazar o a recolectar. Tenemos comida a disposición, tenemos líquidos a disposición, agua disponible cuando queremos. Si es que hace frío, ponemos calefacción. Si es que hace calor, ponemos aire acondicionado o un ventilador.
apretamos un botón para que nos llegue la comida, nos pasamos 6, 7, 8 horas sentados, o quizás más si es que llegas a tu casa después del trabajo a ver una serie. Entonces estamos muy cómodos, prácticamente no hay carencias evolutivas, ¿sí? Y esto podría ser algo fantástico, o sea que realmente logramos lo que siempre buscamos, estar cómodos, pero se nos olvidó un detalle, que nuestras células, nuestros genes y probablemente nuestras bacterias también siguen siendo al menos un 90% igual que hace 1.000.000 de años. Entonces, realmente nuestro sistema no entiende tanta comodidad y por eso hablo de esta paradoja en la que vivimos, ¿sí? Donde logramos vencer la carencia, pero a su vez esta comodidad absoluta nos termina estresando, nos termina generando problemas de salud, ¿sí? Hay varios ejemplos para demostrarlo, o sea, probablemente nuestros antepasados podían comer una vez en el día si es que encontraban comida, luego de haber hecho actividad física intensa en algunos casos, o sea, actividad física en ayunas, luego de sentir hambre, ¿no es cierto? Actividad física en ayunas para ir a recolectar y cazar, y en la medida que encontremos o que encontrábamos comida, podíamos comer hasta la saciedad, ¿no es cierto? Eso probablemente era factible de hacer con suerte una vez en el día. Y si hacemos la comparación con nuestros tiempos, ahora incluso algunas indicaciones indicaciones de profesionales de la salud nos instan a comer 6 o 7 u 8 veces en el día en algunos casos. Entonces, eso genera un problema, aunque suene raro, y por eso es la paradoja. Si es que nosotros dejamos de sentir hambre y comemos porque hay que comer, porque el desayuno es importante, ¿no es cierto? Y el almuerzo también, y un snack entre medio, y otro snack después del almuerzo para acelerar el metabolismo en una estructura que realmente no está diseñada para aumentar el metabolismo, digamos. O sea que para eso existen otros sistemas como el músculo, pero bueno, ya hablaremos de eso en algún otro capítulo. Tener este ritmo de alimentación sin hambre, donde la saciedad está media velada por los sabores de la industria de los alimentos hiperprocesados, hace que se genere resistencia a la insulina, hace que se genere inflamación de bajo grado, hace que el sistema se ponga en alerta, porque esto lo podría interpretar como una instrucción para ir a pelear o huir, y en ese contexto, por ejemplo, el hígado va a dejar de hacer algunas funciones para hacer otras que en este contexto son más urgentes. Por ejemplo, generar glucosa a partir de otros sustratos energéticos, porque parece que el objetivo es ir a pelear y huir. O sea, eso es lo que se está interpretando cuando hay inflamación, cuando hay ingesta de alimentos cada 3 horas, cuando hay pics de glucosas y sobre todo pics de insulina. Eso es lo que interpreta, por ejemplo, el hígado. Entonces, si es que esta es la función del hígado primordial, y tomamos en cuenta, y aquí se ríen mucho mis pacientes cuando hablamos de esto, sobre todo las mujeres, que el hígado es hombre, porque realmente puede hacer una función a la vez, hace muchas funciones, pero puede hacer una a la vez, y por eso dicen que es hombre. Si es que hay una función prioritaria y no puedo ejecutar las otras, como por ejemplo desintoxicar, metabolizar hormonas sexuales, cortisol, hormona del crecimiento, etc. Si es que eso no es prioritario, la parte hormonal no es prioritaria y es prioridad ir a pelear y huir, entonces voy a desintoxicar y metabolizar hormonas después de que eso pase. El problema es que eso no pasa, porque al otro día voy a estar en lo mismo. Entonces, estoy tan cómodo que termino enfermando. Y esto se puede explicar con un ejemplo bastante
atingente a lo que estamos viviendo, o al menos a lo que vivimos hace casi ya 3 años, que fue la pandemia, ¿verdad? La pandemia fue un gran desafío evolutivo, ¿sí? Estaba en entredicho la supervivencia de la especie, o al menos eso fue lo que aparecía en todos los noticiarios y a cada rato. Y podemos discutir si es que ese desafío fue provocado, artificial, o fue algo natural, y todo lo que quieras, pero de que hubo un momento en donde la supervivencia nuestra estuvo en entredicho, fue en ese momento, ¿sí? Y yo hago el paralelo y hago el ejemplo con algunos consultantes con los cuales he hablado de esto. Es decir, imagínate que la pandemia hubiera sido una maratón y que yo, como el virus, te estoy invitando a la maratón y te digo de un día para otro, que mañana vamos a ir a correr 21K. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Probablemente no, si es que no entrenaste, no corriste, no fortaleciste tu musculatura, no te alimentaste, no te hidrataste, no dormiste, no te preparaste para ese desafío de correr 21K, probablemente no estés en condiciones de correr 21K. Y eso puede ser lo que ocurrió en la pandemia. ¿Estás preparado evolutivamente para un desafío evolutivo como es una pandemia? Eso sería, en vez de correr, entrenaste la corrida, la fuerza de tus piernas, sería comes cuando tienes hambre, dejas a tu cuerpo avisarte que te dé hambre para luego que entre la comida como corresponde y la saciedad llegue y el circuito de la recompensa se cierre y tú puedas seguir otra cosa. ¿Tienes la flexibilidad metabólica necesaria para eso? ¿Tienes la flexibilidad metabólica para poder pasar un tiempo sin beber nada? ¿Tienes la capacidad de termorregular el frío? ¿Estás expuesto o expuesta al frío de vez en cuando? ¿Estás expuesta o expuesto al calor de vez en cuando? ¿Cuánto rato de tu vida de tu día a día estás sentado generando estrés metabólico con la silla? ¿Cuánta actividad física haces después de eso o durante? ¿Cuánto tiempo estás o pasaste expuesto a los rayos de sol para que la vitamina D y el biorritmo se equilibren? ¿Cuánto contacto con la naturaleza tuviste antes del desafío de la pandemia? ¿Cuántas emociones expresaste antes de la pandemia? ¿Cuánto sociabilizaste antes de la pandemia? Todo eso debería ser, o también otra cosa que es algo que probablemente también tengo que trabajar yo. ¿Cuántos números de teléfono te sabes hoy en día? ¿Ya? O sea, todo esto que enumero son desafíos con los cuales nuestro cuerpo tiene una estrategia para resolverlos, y que en la medida que existan y tú los resuelvas de una manera fisiológica, te van a poner en un escalafón diferente de entrenamiento para este desafío evolutivo. Sería como correr y entrenar, hacer fuerza, tener una alimentación adecuada al entrenamiento, el sueño, etc. Entonces, realmente nosotros como especie ¿estamos preparados para un desafío evolutivo? Yo me atrevo a contestar y digo que no estamos preparados. Por eso probablemente murió tanta gente, y por eso también no murieron solamente adultos mayores y personas con síndromes metabólicos, con obesidad y todo lo que se hablaba, ¿no es cierto? De repente empezaron a aparecer complicaciones y fallecidos, personas que hacían ejercicio, que eran flacos, ¿no es cierto? Entonces, no tiene que ver con el peso, tiene que ver con la composición corporal, con la flexibilidad metabólica, con la capacidad que una persona tiene para descansar y reparar en el sueño, y todo esto, esta cantidad de cosas que hemos dejado de sentir y de hacer para resolverlo. Entonces, a eso me refiero con que es una paradoja. Buscamos la comodidad, pero esto nos termina enfermando.
Si uno empieza a buscar la principal causa de las enfermedades modernas, te vas a encontrar con que la gran mayoría tiene resistencia a la insulina, la gran mayoría tiene inflamación de bajo grado, la gran mayoría tiene una alteración en el biorritmo, o sea que no se despierta y no se duerme en organización con la luz solar, ¿sí? Y todas esas tres cosas dependen de estos desafíos evolutivos que hemos dejado de sentir, que no dejamos que nos dé hambre, no dejamos que nos dé sed, ni frío ni calor. Estamos en un confort evolutivo absoluto y eso tiene costos y va a tener costos en la medida que no revirtamos esto. Tampoco se trata de que volvamos a las cavernas, ¿no es cierto? De que nos olvidemos de todos los avances en medicina. No quiero yo ponerme radical en ese sentido. Estoy diciendo que nos pasamos. O sea, pasamos de estar con mucha carencia a tener cero, a estar cero entrenados para un contexto evolutivo, y resulta ser que esto es la principal causa de todas las enfermedades modernas. Así que es interesante reflexionar. Sobre cómo nos han ido educando al respecto. Y bueno, también será otra oportunidad para hacer como un juicio de valor, juzgar intenciones, qué sé yo, ¿no? No es el objetivo de este capítulo, pero cuando yo le hablo a algunos consultantes, a algunos pacientes sobre la hidratación, y les comento a ellos que lo primero que tiene que pasar para tener una buena hidratación o una buena conducta de sed es que tienen que sentir sed. Entonces, cuando termino de decirlo, muchos salta inmediatamente una alarma y dicen: pero ¿cómo, Pablo? Si es que eso, yo sé que cuando uno tiene sed es porque ya estás deshidratado. Y claro, uno puede ir a analizar eso, pero claro, si uno mira el contexto histórico evolutivo, es un poco absurdo pensar que nuestra especie tenía que ir a buscar agua sin sed, porque es que tampoco nos sobraba el agua potable. Entonces la sed es la alarma justamente que me moviliza, y además fisiológicamente ocurren una serie de cosas dentro que favorecen a que yo vaya a buscar agua. O sea, me sube la presión arterial, la frecuencia cardíaca, retengo líquido, le quito agua a las heces, genera sed en el cerebro, como que se genera un estado como de simpaticotonía, que se dice, o un estado de alerta para favorecer ir a buscar agua. Si es que yo no siento sed y me hidrato, probablemente lo que va a hacer el sistema, el riñón en sí, es ir a eliminar agua, y en ese aspecto va a ir a eliminar sodio también. Entonces me voy a quedar con una carencia de minerales, y eso va a generar la misma respuesta anterior. Voy a hablar en un capítulo largo y tendido de esto, que es solamente para poner un ejemplo, pero claro, si es que yo tomo... O sea, evolutivamente no tiene ningún sentido, la historia evolutiva tampoco apoya esa teoría de que hay que estar consumiendo agua permanentemente para lograr una cantidad de ml o de litro de manera estándar. Si es que yo tomo agua sin sed, voy a eliminar agua, el circuito de la sed no se va a cerrar, y si es que a eso tomamos en cuenta que entran otras cosas que son estimulantes y que generan diuresis, o sea que elimine agua, ahí ya tengo un ejemplo muy claro de que la comodidad, de que el superávit puede generar un conflicto, una disfunción en salud, y que eso se podría traducir en una hipertensión arterial leve y que se esté tratando con algún medicamento y que el medicamento le sirva, el enalapril le sirve. Entonces a lo mejor el problema es que hay una mala conducta de sed, a lo mejor es que no estoy entrenado
para sentir la sed y luego ir a buscar el agua y los minerales como corresponde. A eso me refiero. Ese es un nuevo ejemplo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el hambre, lo mismo pasa con el frío, con el calor y con todas las otras cosas que ya enumeré. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar a entrenar, a redescubrir esto? Porque realmente nuestras células probablemente lo estén necesitando esto de generar un estrés evolutivo, que se genere una respuesta para ir a resolver ese estrés y que entre la recompensa adecuada para que se cierre el circuito, y una vez que eso ocurra se genere la relajación, el aprendizaje, la resiliencia y nos transformemos en un mejor individuo, digamos, para que la próxima vez estemos más preparados. Esto es igual que entrenar, es el mismo concepto del entrenamiento, de la actividad física o de el ejercicio físico. Es correr el cerco, generar un poco de estrés para resolverlo y para que luego se genere reparación y tus músculos estén preparados. Es exactamente el mismo concepto. Así que seguir las instrucciones del fabricante, como les digo yo, genera más salud que otra cosa. O sea, estaría bien que nosotros nos apeguemos más al estrés evolutivo y la resolución que corresponde para contrarrestar el estrés moderno que no tiene recompensas válidas, que nuestras células no entienden que, no sé, comer chocolates a cada rato o comer cada 6 horas alimentos hiperprocesados, probablemente eso le va a generar una gran recompensa al cerebro, pero tus células van a tener que ir a trabajar mucho, tu sistema va a tener que ir a trabajar mucho para eso. Entonces, en la medida que nosotros podamos poner a competir al estrés evolutivo con el estrés moderno, probablemente a mediano plazo tú empieces a tomar mejores decisiones desde el patio de atrás, o sea, ni siquiera pasando tanto por la conciencia. Y eso en el fondo es lo que quiero plantear con este capítulo, es qué estamos haciendo nosotros para enfermarnos, qué estamos haciendo nosotros para mejorarnos, siguiendo las instrucciones que vienen del fabricante y que no las inventé yo, sino que están descritas en todos los libros de fisiología. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la enseñanza después de esto que estamos hablando? Es acercarnos al estrés evolutivo, o sea, salir del confort evolutivo. Probablemente cada 1 hora salir de la silla para moverse de manera intensa nos ayude, dejar que nos dé hambre para comer alimentos de verdad también, sentir sed para luego ir a beber agua con minerales y cerrar el circuito de la recompensa. Eso probablemente va a hacer que gastes mucho menos energía en cosas que te están robando mucha energía. De vez en cuando sentir frío, de vez en cuando sentir calor, ¿sí? Ocupar todo este bagaje evolutivo como una medicina para ir resolviendo síntomas, ir resolviendo o mejorando la calidad de sueño, mejorando la reparación de los tejidos, mejorando la inflamación de bajo grado, la resistencia a la insulina y un largo etcétera. Cuéntame, por favor, qué te parece esto que estoy hablando, si es que estás de acuerdo, si es que no, si es que te hace sentido, si es que no te hace sentido, cuéntamelo en los comentarios. Este podcast va a salir por YouTube y por Spotify, entonces por YouTube probablemente ahí van a haber comentarios y me interesa saber mucho qué opinas de esto. Y bueno, también los dejo invitados para que me visiten en mis redes sociales, principalmente en Instagram, soy osteópata-Pablo, y Concepto Orme Sapiens, que es una cuenta que ocupo para hablar específicamente de esto, ¿ya? Ahí me pueden también comentar y me pueden seguir porque igual estoy subiendo información siempre en todas mis redes. Así que eso, damos por finalizado el primer capítulo.
les agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final. Compártanlo a las personas, a su familia, a sus amigos. Probablemente esto puede dar pie a una buena reflexión, una buena discusión familiar incluso. Y nada, nos vemos para el próximo capítulo, que debería ser en 15 días. Les dejo un abrazo y que estén muy bien. Besos.